Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. USA Becas, juntos construimos el mejor futuro para tus hijos. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día. Vamos a apagar aquí para que no retumbe la cosa. Estamos en el paraíso, como ustedes saben. Estamos en el paraíso porque estamos en Caracas. Desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso arrancamos nuestra transmisión de hoy, que llegamos ya al 27, ya hoy es miércoles 27 de febrero del año 2019. Bienvenidos por todos los medios. Alza arriba, cuerpo viejo y los muchachos para la escuela sin cazuela. Salimos, es preferible, ABCDE, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados, con el espíritu arriba, siempre erecto, a guapear, a bregar desde bien temprano, a comerse el día de hoy, que sea muy productivo para todos, es nuestro deseo. También de un team maravilloso que nos acompaña siempre. Aquí está Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willit Sarcaya en la gerencia de producción, Erika Mendoza y Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la información y César Arteaga en el Master Control. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare. Fabio decía ayer, echándome broma, no, es que le decía a su esposa, no, pero es que Mingo hace una especie de Padre Nuestro, aquí nos ilumine a todos. Sí, aquí vamos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esto es Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Y estamos buscando la nueva opinión pública en Venezuela por todos los medios, con nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, por RCR 750 AM, rcr.tv, que es la radio que se ve. Aquí está la casa de todos ustedes, amigos, porque lo bueno une, y por eso también estamos conectados en Twitter, @mingo_1, @rcr750, @ptlmedios. En Instagram, hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en nuestra cuenta Mingo Blanco TV. RCR 750, @PTL Medios en Periscope. Saludos a todos, amigos, que se suman a nuestra transmisión de hoy, @RCR 750, rcr.tv. Dice mi vecina. Mingo, adivina qué estoy haciendo desde ayer. Bueno, cuando siento que el entusiasmo se me está desinflando, me leo los tweets del profesor Eric del Búfalo, que son así como: calma, nadie dijo que sería fácil, tranquilos, que este era uno de los escenarios previstos. Contra esto también hay un antídoto. Es que no sé cómo estarás viendo tú las cosas, pero me pasaron unos videos de Diosdado, primero en Trujillo y luego en Del Tamacuro, por cierto, disfrazado con un penacho y un collar indígena. Y no me gusta ese recorrido triunfalista por el país que están haciendo los chavistas. Están eufóricos, histéricos, parecen unos poseídos, pegando alaridos en defensa de su revolución. Están desbordados y tienen entusiasmo sobrenatural, vociferando proclamas de muerte para los traidores del legado de Chávez. ¿Hasta cuándo, Chávez? No puedo creer que todavía haya gente que los apoya. Y la gobernadora de Del Tamacuro estaba fuera de sí, gritaba como una loca.
que ella y su pueblo eran leales a Nicolás. Pero lo que me inquieta no es eso, Mingo, fíjate. Me preocupa ver a la gente que los escucha, que disfruta. Esa rabia canina que Diosdado desborda. Lo escuchan con el mismo morbo de quien busca de primerito las noticias de sucesos para saber a quién asesinaron. Porque déjame decirte que en la concentración chavista de Trujillo y de Tucupita me pareció que había mucha gente y que esa multitud era orgánica, que si eran o no empleados obligados a asistir, bueno, no lo sé, pero había mucha franela roja, mucha risa, mucho aplauso espontáneo. No me gusta ver eso, Mingo, porque ahí es cuando amenaza con invadirme la desesperanza. ¿Será que todavía hay chavismo para rato? ¡Ave María Purísima! Espántame estas ideas fatalistas. Es que no quiero ni pensarlo para no atraer esa mala energía, pero te pregunto, tú que tienes la oportunidad de conversar con tantos analistas, ¿qué estamos haciendo mal? Que todavía hay gente que cree en este endemoniado, miserable, exterminador y asesino proceso revolucionario. No quiero pensar que volvimos a caer por inocentes. No quiero ni siquiera pensar que estamos perdiendo la efervescencia del efecto Guaidó. No quiero pensar que después del 23 de febrero vamos a improvisar porque no tenemos plan B, ni C, ni D. No podemos caer en eso de nuevo, Mingo. Quiero pensar que, aunque el marcador en este instante pareciera a favor del equipo diabólico y asesino, en cualquier momento el bando opositor tiene reservado para el minuto final su jugada maestra. Me voy porque me consiguieron lentejas. Cambio y fuera. Está circulando. Está circulando, amigos. La mejor decisión depende de la mejor información. Aquí está el trío temerario de la información. Está circulando, se lo estaba comentando a Jackson, que hay gente que nos está preguntando y se está preguntando mucho en la calle. Bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos un representante en la ONU? ¿Por qué habla Jorge Arreaza? ¿Por qué no tenemos un representante del presidente Guaidó? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? No digo que sea Diego Arria, pero por ejemplo, tanta gente, y aquí tuvimos ayer al presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, tanta gente preparada en la carrera diplomática. Bueno, está circulando en estos momentos que la gente se hace esa pregunta, como también está circulando que por allí están diciendo que Maduro hoy va a anunciar un aumento de sueldo, o va a anunciar un bono antiimperialista, o va a anunciar un bono de carnaval. No sé qué tendrán ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? Mingo. Yo no sé cómo Hola, vamos a hacer. Tenemos el bono ya está aprobado, 18.000 bolívares. 18.000 bolívares, pero uno adicional que viene hoy. Eso es lo que está circulando. Oye, es que con la inflación que hay, el salario mínimo... Bueno, la maquinita del Banco Central, sí, a producir más billetes inorgánicos, sin respaldo, pues. Sí. Mingo, un poco respondiéndote esto, también pensando en esto de la propuesta de por qué no se nombra un embajador de Venezuela que haya designado Juan Guaidó, yo creo que también la iniciativa podría partir de estos países que le han dado, de la Unión Europea y Estados Unidos, esa iniciativa ya a ese mecanismo de representación, ¿no? Un poco especulando, los expertos serían los que darían la respuesta idónea a esta situación, ¿no? Uh-huh. Sí, está circulando también, rapidito, se los digo brevemente, que hay gente dentro de las oposiciones que quiere hacer una especie de caravana para ir a recibir al presidente Guaidó cuando venga. Hay otras personas que dicen, mira, mejor ni siquiera es bueno hablar de eso porque él dijo que ingresa al país, que no nos sirve un presidente en el exilio. Bueno, y hoy hay sesión de la Asamblea Nacional. Él mandó un mensaje anoche de que se van a dar medidas contundentes desde la Asamblea Nacional. Quizás hoy nos sorprende y aparece y está ahí en la Asamblea. Y él enfatizó, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, que él no asumió ese cargo para hacerlo desde el exilio. Eso es bien importante en lo que tiene que ver con la parte del liderazgo. Y ayer se dio el Consejo de Seguridad. Sí. Eso fue importante. De hecho, ayer hubo una conferencia telefónica en la que fueron invitados varios periodistas latinoamericanos. ¿Tú estuviste allí? Estuve allí, me registré para poder escuchar. No revelaron nunca el nombre del funcionario, simplemente dijeron que era un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos que había acompañado a Mike Pence, estaba desde Bogotá y reiteraron la política de Estados Unidos hacia Venezuela, reiteran el apoyo hacia Juan Guaidó, reiteran incluso, comentaban que van a seguir las sanciones. Había colegas que le preguntaban si las sanciones iban a ser extensivas hacia los familiares de estos funcionarios que están en el gobierno, que están en el
régimen. Los altos funcionarios. Y ellos dijeron que bueno, que tienen su estrategia, que ellos no la quieren ir revelando, que en los próximos días íbamos a ir viendo qué es lo que está ocurriendo, pero que vienen más sanciones, que viene, incluso comentaba el funcionario, que insisto, no dijeron su nombre para que él pudiera hablar con tranquilidad, y él decía que no entendía cómo dormía Nicolás Maduro tranquilo en Caracas, que fuera buscando, que tratara de pensar en Rusia, en Ankara, como los lugares para dormir, porque dentro de su mismo entorno pues había gente que le podía provocar. Ahí hay un mensaje interesantísimo. Sí, claro. Sí. Gracias a nuestros amigos de la Embajada Americana que permitieron que tú, que estás en el equipo nuestro de por todos los medios, asistieras a esa conferencia de periodistas de colegas de toda América Latina, de toda América Latina. Entonces, excelente ese mensaje que va con lo que decía mi vecina, con los tweets de Eric del Búfalo. Por ejemplo, sigue la esperanza. Hay personas que están diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? No, reiteraron Erika, el apoyo. Las estrategias no se revelan. No se revelan. Ellos insistían, vienen sanciones, ellos insistían que tienen identificadas a las personas, que el régimen se ha hecho millonario para llevar una vida de lujos, que los hijos de estos funcionarios llevan vidas de lujos en Francia, en Europa, o sea que el derroche ellos lo tienen identificado. Entonces estas sanciones pudieran venir incluso a hacerse extensivas hasta sus familiares, y hablaban de cómo las sanciones hacia PDVSA han bloqueado los ingresos con los que Nicolás Maduro sobornaba a los funcionarios. Entonces, ellos pues no revelan más, pero y hay que destacar allí, Erika, que según declaró esta mañana el diputado Ángel Alvarado, ya las autoridades que designó Juan Guaidó, el presidente interino, ya tienen control total de Citgo. Citgo cortó oficialmente los lazos con PDVSA. Con PDVSA. Sí. Y eso ya es independiente. Es independiente total, y la administración depende totalmente de Juan Guaidó. Reuters dice que ya la producción de petróleo bajó y no tienen dónde almacenar el petróleo. Entonces, eso también ya es las sanciones ahí. Pero ellos, sobre todo, recalcaba el funcionario que el 85% de los ingresos de los que disponía Nicolás Maduro venían de eso, de PDVSA, y ya listo, ya no tiene acceso a ese dinero. Entonces él quiere ver cómo van a seguir sobornando a los funcionarios que siguen sosteniendo y dándole oxígeno al régimen. Claro. ¿No? Mira, hay un detalle aquí, una declaración del representante de México ante la ONU. Creo que es importante, porque acuérdense que México dice que es neutral, que no se va a meter en sigue pidiendo diálogo, elecciones. Pero el representante dice que es necesaria la entrega de ayuda humanitaria. Esto rompe con el discurso anterior. Claro. Oye, y yo creo que los hizo jamaquear fue la detención del periodista Jorge Ramos de Univisión en Miraflores. Sí, que puede tener enlace allí. Que de hecho anoche estuvo circulando el comunicado de Asuntos Exteriores de México, reclamando esa detención de dos de sus ciudadanos, y eso lo uno con lo que decía Almagro, que le pide a México que deje la neutralidad. Claro. Yo rescato un poco lo que dice Mingo, no se puede ser neutral en una situación como esta, que era otra de las cosas que comentaba el funcionario con quien estuvimos conversando ayer. Él decía que no es momento para la neutralidad, es el momento para que los países que aún respaldan a este régimen decidan de qué lado quieren estar, si de la tiranía o del lado de la democracia. Por cierto, y lo decía Elio Abrams ayer en el Consejo de la ONU. O sea, ¿qué diálogo piden? A esa referencia me iba a indicar las declaraciones de Elio Abrams. Él es representante estadounidense para nuestro país en la ONU. Él destacó un poco que tengan cuidado si se meten con Guaidó, ¿no? Que asuman las consecuencias si se meten con Guaidó. Pero en relación a la ayuda humanitaria, dice, tendremos una resolución esta semana que ciertamente llamará a admitir la ayuda humanitaria en Venezuela. Eso lo expresó ayer en esa reunión de la ONU. Aquí nos están pidiendo que seamos también un poco equilibrados y que hablemos por un momento de las reacciones que ha tenido, que ayer hubo una cadena de radio y televisión donde mostraron videos de Maduro, donde tenía testimonios de haciendo pasar a la gente de la oposición que eran los que quemaron los camiones. Con la ayuda humanitaria. Entonces, que hagamos también comentarios para ser equilibrados, porque Maduro dice que Venezuela sufrió agresión de Colombia en pasos de la frontera, y esa es una noticia que debemos destacar, incluirla aquí en está circulando. Responsabilizó al gobierno de Colombia. Al gobierno de Colombia. Por todo lo que está, y que está preparando una guerra contra nuestro país. Y ustedes me dan pie para comentarles que también este funcionario con quien tuvimos la teleconferencia decía que Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos en este
momento, y que cualquier agresión que se cometa contra el gobierno colombiano pueda ser considerada una amenaza contra Estados Unidos. Entonces, ese es el plano, todo lo que es el plano internacional y todo lo que está pasando, pero hay cosas puntuales también que están pasando aquí, quizás más. Hay dos marchas, por favor, que aclaremos. Hoy hay una marcha por los 30 años del Caracazo. Pero ¿quién la promueve y a dónde? El gobierno de Nicolás Maduro. La ruta salen desde el Parque Francisco de Miranda, el conocido Parque del Este. Me dijeron que va para Petare. Va para la Redoma de Petare, a las 10 de la mañana, 9 de la mañana es la ruta. ¿Por qué la Redoma de Petare? Pensé que iba a salir desde el Parque del Este. No, salen desde el Parque del Este. Salen desde el Parque del Este. Pasan por todos los Ruices, los dos caminos, hasta llegar a la Redoma de Petare. Qué raro que no sea el centro de Caracas, ¿no? Tradicionalmente es hacia Miraflores. Debe ser que no están recibiendo el feedback que tenían allí, no sabemos. Esta ruta la cambiaron de verdad de tanto tiempo. Importante, es importante, amigo, destacar, se están cumpliendo los 30 años este 27 de febrero, pero estaba comentando con Mingo que hay cosas puntuales que hay que destacar. El salario mínimo para ese día, para esa fecha, eran $70 y fue aumentado a $118. Hoy es de menos de $6. Bueno, otro también. La inflación, disculpa, Marila, que tengo estos datos aquí. La inflación fue, o se proyectaba en esa fecha, porque para el año, era de 81%. Fue uno de los años más difíciles que le tocó enfrentar al gobierno de turno. Pues, estaba empezando, estaba el plan económico. ¿Pudiste averiguar lo que yo te pedía de los precios del petróleo? No tenía la referencia, pero sí, estábamos hablando de 81%, pero nada más la de enero de este año superó el 200%. Imagínate. O sea, si esas fueron las causas del Caracazo, hay punto de comparación. Estamos muy lejos. Y a diferencia, además, otro pequeño detalle, en esa época no estábamos en una emergencia humanitaria. Sí. Bueno, y la banca trabajará horario regular los días jueves 28 y viernes 1 de marzo, o sea que no van a cumplir el decreto que dio Nicolás Maduro de los días feriados por carnaval. Y nosotros vamos a trabajar inclusive lunes y martes de carnaval. Así es. Y 36 horas sin agua, Caracas va a estar también. Yo pensé que íbamos a trabajar 36 horas seguidas. Tampoco así. Maratónico, pues, maratónico. Retomando esto del horario de carnaval, con Industria soltó a no acatar los días de asueto anunciados por Maduro. Sí. Y eso lo había dicho inclusive antes Cámara y Consecomercio. Sí. Y la Universidad Simón Bolívar también en un consejo extraordinario indicaron que ellos iban a respetar el calendario académico igual aprobado. Igual la UCB. Bueno, o sea que mañana hay clases. Mañana hay clases y el jueves también. Claro, mañana no sabemos jueves. los colegios. No sabemos los colegios privados porque los públicos ya han salido mucho desde ayer. Bueno, muchachos, se van por la sombrita, mucho juicio. Cónchale, yo quería comentar que teníamos un contacto telefónico, no logramos realizarlo, sí, con un colega cubano que nos iba a comentar lo del referendo en Cuba, no lo logramos, por las líneas telefónicas, eso se lo debemos. Será, amigos, en la próxima parte porque vamos a un intervalo comercial y en momentos regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Ahora me permiten un momento de publicidad. Hay qué ricos son los croissants. Los croissants que usted los puede mandar a hacer si tiene una reunión, por ejemplo, la reunión corporativa, una reunión en la casa. Porque el croissant, que es de hojaldre, yo les he explicado en otras oportunidades que en las pastelerías del Corso y Tartufo trabajan el hojaldre con mantequilla y entonces usted puede mandar a hacer, los croissants solos, pero el croissant con chocolate, el croissant con crema pastelera, el croissant de los salados está el jamón con queso crema, que es para tirarse para el piso, el croissant relleno de mermelada, el croissant de manzana, son una delicia y los puede mandar a hacer también en miniatura. Usted los va a mandar a hacer cuando llame a la pastelería del Corso, anote por favor 941-1971 y en Tartufo pastelería.tartufo@gmail.com, que son dos pastelerías unidas por una misma tradición. Cuando hablamos de las perfumerías Las Villas y decimos que es tu cómplice de felicidad en belleza, cosmética y cuidado personal, cuando hablamos de cosmética es que ustedes allí, porque además de los perfumes, obtienen todas las líneas que necesitan nuestras damas, nuestras amigas, nuestras mujeres para estar siempre bellas y presentables. Y además pueden ir directamente porque van a encontrar una asesora personal en imagen que les va a recomendar según su tipo de piel, según su cutis, según su color de pelo,
todas esas artimañas que tienen las mujeres para lucir preciosas. Así que ustedes siempre cuentan con Perfumerías Las Villas. Siempre hay una muy cerca de ti, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas es tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Hoy les voy a recomendar que vayan a Tavola Calda y van a pedir este plato. Van a pedir al forno di pomodoro gamberetti. Esta es una nueva pasta de camarones, tomates al horno perfumados con hierbas y coronadas con cebollín. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico este plato de Tavola Calda, La Lagunita! Ustedes saben dónde estamos, en el Centro Comercial Terrazas de La Lagunita. Es la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista en Por Todos los Medios. Amigos, les habíamos anunciado, te están llamando allá, les habíamos anunciado que Ivo Hernández, politólogo, ustedes lo conocen, profesor universitario, lo tenemos ya listo, ¿verdad? Profesor Ivo, qué placer. Gracias por atender nuestra llamada. Estamos ya por todos los medios. Bienvenido. Muchísimas gracias, José Domingo, de verdad, por esta invitación y también un cordial saludo a la audiencia de RCR, como siempre. Un gran saludo de parte de todo el equipo. Fíjate, hay muchas cosas de la actualidad para conocer. Estamos muy atentos en las explicaciones que nos puedas dar. Sin embargo, a propósito que hoy es 27 de febrero y se están cumpliendo 30 años de ese suceso,
yo quisiera comprometerte con nuestro auditorio para que tú nos ofrezcas una reflexión brevemente. Le comentaba a los muchachos del equipo de nuestro programa que pareciese que los historiadores, los analistas no terminan de ponerse de acuerdo en cuál fue el verdadero origen de ese hecho, de ese suceso que ocurrió hace 30 años. Muchos coinciden en señalar que fue como un pase de factura por parte de los adecos hacia Carlos Andrés Pérez, porque después que se hace presidente, con la ayuda de su principal partido, que era Acción Democrática en aquel entonces, pues no gobernó con los que querían los adecos, siempre en ese reparto de cuotas de negocios y de poder, y trabajó con quien sabemos, pues, con Ricardo Hausmann, con Herbert Torres, con al que le dijeron Paquetico Rodríguez. Todos sabemos lo que ocurrió, y entonces dicen por allí algunos entendidos en la materia que fueron los adecos los que alentaron y propiciaron toda esta revuelta social. Hay otros que dicen, no, si precisamente fue producto del paquetazo de Pérez, el detonante, el aumento de la gasolina, el aumento del pasaje, etcétera, lo que hizo que se diera esa revuelta. ¿Qué consideración tienes iniciando esta conversación contigo para luego caer en el hoy, que todos los muchachos me dicen que te queremos escuchar es en tu análisis de la situación actual? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y por poner ese tema sobre la mesa, un tema que yo considero proteico y sustancial para la situación venezolana. Lo estaremos trabajando en los años por venir, sí, ¿verdad? Porque tenemos que volver a él. Es un drama, eso fue la pica en Flandes, se puede decir así, de mucha izquierda y de muchas personas que trabajaron ese tema para mitificarlo. Los hechos que en concreto fue aquel aumento de la gasolina de 0,25 bolívares. Eso fue lo que supuestamente fue la chispa que detonó todo aquello. Se hizo poco tiempo después. Esos son los hechos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora bien, las interpretaciones históricas, yo no creo que hubo ningún Caracazo. Yo creo que la izquierda ha tenido sus mitos urbanos durante mucho tiempo. Uno de ellos siempre, desde niños nos lo decían, los cerros van a bajar. Eso es un mito, un absurdo, porque todo el mundo que ha vivido en Caracas sabe que los cerros viven abajo, es decir, los cerros comercian, trabajan, hacen su vida abajo en el valle y suben nuevamente en la noche cuando tienen que descansar. De manera que ese mito urbano de Juan Albañil y de toda aquella cosa que nos vendían en las canciones, disfrazado, y todo aquel paquete, aquel constructo, es falaz. Muchos universitarios se prestaron, algunos profesores prestaron su inteligencia para hacer ese constructo, salieron aquellas famosas fotos de Fraso y lo demás es leyenda urbana. En realidad no tenemos nada que sustente el supuesto Caracazo. Si esa gente explotó por esa chispa, ¿qué pasó después que no hubo? Cuando hubo cosas mucho peores, ¿por qué no explotaron? De manera que se puede de muchas maneras de construir un mito que sirvió después y que le sirvió a Chávez Frías para entonces hacer su destartalada o su intentona en el 92 y todas las secuelas que ello trajo a Venezuela. Y bueno, por supuesto fue degradándose la democracia por diversos factores que, repito, tendremos que volver a ello. Pero no hay nada, absolutamente nada que celebrar en esta fecha, más que incluso hacer un auto de fe sobre las personas, las élites intelectuales venezolanas, cómo pactaron con ideas falaces. Y recuérdese, Fidel Castro estuvo poco antes en Venezuela y uno de los rumores que siempre hubo es que él alimentó sectores de la izquierda para promover todas estas cosas que, repetimos, tuvieron más que ver con cosas que se han visto en otros países y que son artificiales, que son creadas. Hoy en día ya están manidas, ya esto huele a chalecos amarillos, ya lo vemos, ya le vemos la costura a este tipo de hechos. Pero en ese momento era novedoso, nos sorprendió a todo el mundo y no supimos muchas veces cómo reaccionar. Sí, Erika me acompaña acá de nuestro equipo de trabajo de producción y quiere saludarte y quiere plantearte algunas ideas también. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Entonces usted diría que ese Caracazo, usted lo interpretaría, fue lo que degeneró en esto que estamos viviendo hoy en día, en este socialismo del siglo XXI, que lo que ha traído a Venezuela, bueno, está a la vista, es público y notorio. Hambre, miseria, muertes. Sangre, mucha sangre. Creo que incluso me atrevería a decir que hasta mucho más de la que ha habido o de la que hubo ese 27 de febrero, en donde hubo muertos, pero no como lo que suma esta revolución socialista a lo largo de estos 20 años. O sea, estaríamos hablando que de esos 30 años, 20 se los ha consumido el chavismo. Para no producir además ningún tipo de alternativa, ningún tipo de solución ni paliativo, sino destruir lo que ya andaba mal, terminarlo de destruir. Hay que recordar una cosa
que es que el primer Chávez Frías, aquella figura anodina que andaba con un liquiliqui azul pidiendo tiempo en las radios en aquellos tiempos, estoy hablando de los 90, cuando hablaba primero la abstención y luego le cambiaron el discurso. Esa figura anodina tenía la capacidad de captar los mitos urbanos con los cuales Venezuela siempre se ha alimentado. Antropológicamente nosotros tenemos, aunque nos creemos muy únicos, tenemos unos mitos que llevamos todos. Y este hombre captó en cierta manera y entonces vindicó el Caracazo. También hay que decirlo, hubo ideólogos, personas que hoy en día se han distanciado, pero que en su momento estuvieron muy cercanos a esa fábrica de mitos. El mito es muy poderoso porque nos vincula como sociedad. Y hubo gente que se sintió culpable y dice, bueno, pero ¿qué hicimos para provocar esto? Al contrario de darse cuenta que el gobierno de Carlos Andrés Pérez II por primera vez trae gente que no es política y la pone a hacer política y la pone a hacer soluciones. En vez de fijarse en lo bueno que se estaba haciendo, se acentuó todo lo perverso y todo lo malo. Y sí es cierto que mucho de esa acción democrática que queda hoy en día, esos rescoldos de ancianato que andan dando vueltas por allí, muchos tuvieron que ver, muchos metieron la mano para sabotear políticamente una acción que los hubiese dejado desnudos como personas incapaces de proveer soluciones políticas, porque en Venezuela la buena política la hemos vivido, pero también la perdimos. Ahora, profesor, aterricemos en el hoy. Nuestro equipo de trabajo nos dice que su valioso aporte al análisis de hoy. Hoy hay un presidente Guaidó que está esperando que se regrese al país, a Venezuela. Está planteado ese gran desafío para el señor Maduro, ese regreso del presidente Guaidó, que decía ayer que si se atreven a meterlo preso va a haber una respuesta sin precedentes. El concierto de países ha estado muy movido con la situación de Venezuela. Tal vez nosotros los venezolanos hemos estado esperando declaraciones más contundentes, si se quiere, pero eso parece que dentro del lenguaje diplomático y las mismas acciones en materia económica internacional pues están haciendo cada vez más mella dentro del bastante golpeado lo que le queda pues de gobierno. Ya no hay casi gobernabilidad por parte de Maduro y su gentuza. Sí, ahí hay varias cosas que hay que leer. Lo primero que yo le diría a los respetados oyentes, hay que entender a todo el mundo que no es Venezuela. Ahí hay diversos conciertos de opiniones. Lo primero es que la gravedad de lo que se está viviendo la viven los venezolanos primeramente porque lo están sufriendo. Entonces esa gravedad no es exportable. Es muy difícil que otra persona pueda sentir todo este drama y toda esta sustanciación que se ha hecho en 20 años, esta destrucción deliberada y programada para hacer lo que estamos viviendo. De manera que muchos países están, atención, se vio claramente ayer en Naciones Unidas, están muy claros en lo que está pasando. Eso es lo grande y lo bueno de todo. Ahora bien, no pueden reaccionar ni hablar con la retórica que nosotros manejamos porque para ellos es ajeno el tema en cuanto a que es distante. Pero sí hay la voluntad y sí está claro que el tema venezolano ya nos rebasó. Fundamental la tesis, y esto hay que entenderlo, respetados oyentes, Mingo, Erika, muy importante. Sí. Venezuela ya no es un tema ni un problema de los venezolanos, ya se entendió que la vuelta a la democracia es un problema que supera a la sociedad venezolana. Esto porque la tiranía que se ha fomentado está sostenida por arbotantes mundiales. Entonces teníamos a alguien sostenido por fuerzas mundiales, entonces pretendiendo luchar con una oposición que no tiene ni financiamiento y solamente tiene un nivel nacional. Entonces había fuerzas globales, regionales, de todo tipo, sosteniendo a este grupúsculo, y entonces una sociedad que no ha hecho sino acumular derrota tras derrota tras derrota, porque no tiene ni los medios para poder. Eso ya se entendió, ya fuera de Venezuela, ya lo que pasó, esa quema de los camiones de alimentos y medicinas, eso fue la sentencia clara ante el mundo. Aquí estamos lidiando no con un régimen, sino con un grupo que ha secuestrado el poder. Entonces, más que usurpación, ya se hablaría casi de secuestro de una nación, sostenida bajo dos penas de muerte importantes: hambre y enfermedades por un lado, y si no las balas de los colectivos asesinos y de los militares que están sosteniendo esto. Entonces, ya está claro para el mundo que Venezuela y la sociedad venezolana necesita la libertad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Exacto. Eso se está viendo. Y por primera vez, hay que decirlo, yo lo dejo como un tema ya para ponerlo sobre la mesa, por primera vez se está hablando de un hemisferio libre. Esas palabras de Trump no deben ser tomadas en el aire.
Eso sería único en la historia de la humanidad, producir un hemisferio americano de punta a punta libre, y ahí estamos incluyendo las viejas tiranías como la cubana, que pudieran, si se libera Venezuela, se libera Nicaragua y Bolivia seguramente negociaría, caería entonces por fin, luego de 60 años de ignominia y mentira, la tiranía cubana. Ahora fíjese, profesor, ¿qué le diría usted en estos momentos a gente que pensó que en Cúcuta se iba a lograr algo más? Hay mucha gente que se desinfló, profesor, después de Cúcuta. Sí, sí. Usted lo conoce muy bien. ¿Qué le decimos? Hemos por aquí transmitido que entiendan que se está luchando con narcos, con terroristas, con asesinos, pero la gente dice ¿cuántos muertos más necesitamos? Y se estaba esperando un pronunciamiento o que de verdad se actuara desde el punto de vista militar foráneo, pues no, porque hubo personas incluso que nos decían, caramba, quedó más que evidenciado que más que ayuda humanitaria lo que se necesita es una ayuda militar. Ese paso, profesor, ¿cómo lo evalúa usted? Porque en presencia de esta gente asesina, terrorista, drogómanos que hay en el poder, en lo que les queda de poder, ellos van a preferir ir a una guerra, ellos van a preferir a enfrentarse, ellos van a preferir que los saquen muertos, pues. Está en el guión eso, es lo que parece. ¿Cómo lo evalúa usted? Por partes. Lo primero que diría es, yo en ese tipo de héroes dentro de esta mal llamada revolución bolivariana no creo. Yo creo que son personas que tienen un cálculo muy racional de los hechos y todavía no se ha dado entre ellos, ni siquiera Chávez Frías, que salió corriendo el 4 de febrero a esconderse en el Museo Militar, ni siquiera ese ejemplo lo han tenido. De manera que ahí hay muchas personas que están simplemente atrapadas por los negocios en los cuales se han visto envueltos y que seguramente van a ver cómo se va a agravar la situación, porque ya parece que es la voluntad de este régimen de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y hay una sincronía por primera vez clara entre sus cuatro actores. Vemos al señor Trump, al señor Pence, al señor Bolton, al señor Pompeo. Vemos una linealidad de opinión en donde no hay ningún tipo de divergencia, y ya vemos también sumarse a las cabezas bien pensantes de los demócratas, es decir, la gente que tiene cerebro allí. Y hablo de los señores Clinton, el matrimonio Clinton ya se pronunció, del señor Sanders simplemente es un caso desesperado, ya no hay nada que esperar ahí, sí. No hay nada que perder tiempo con eso. De manera que ese punto, a las personas que están desesperadas, lo que hay que decirle, lo único que se puede decir aquí es que hay que entender un poco de realidad. El cómo de la forma es lo más complicado en estos momentos, porque estamos actuando ya prácticamente tocando una sinfonía de oído. No existen situaciones en las cuales hayamos visto un grupúsculo tan determinado a destruir la propia sociedad que los engendró. Eso no se había visto. Eso puede sonar banal, pero las peores dictaduras, y estamos hablando, por ejemplo, las dictaduras del sur, jamás atentaron contra el pueblo en general como se está atentando ahorita. Es decir, Pinochet tenía enemigos muy deliberados, muy específicos, a los cuales atacó. Igualmente la tiranía de las juntas argentinas. Ahí sufrió el Partido Comunista, ahí sufrieron los embates grupos específicos, pero estos señores no era que hacían unos grupos paramilitares para matar a todo el mundo, ni ponían unos motorizados a dar vueltas así, como si fuesen matones del Bronx en los años 80. Esto no es lo que se ha planteado. De manera que hay una degeneración ideológica que a su vez es precisamente la perdición de estos sujetos, porque al no haber sustentación ideológica no hay nada por qué pelear sino dinero. Es decir, estamos hablando de un ejército mercenario, y los ejércitos mercenarios tienen justamente como falencia total o como falencia absoluta eso, que no tienen una idea que la sustente. Dejarse matar por quién, para sostener qué, cuál es la propuesta ideológica de esto, de qué. Un país resuelto al hambre, que sin ninguna catástrofe, sin ningún tipo de desastre que lo haya puesto en esta caquez, en esta destrucción, ha sido llevado progresivamente a la miseria. Eso no tiene ninguna defensa posible. Pero Cuba, profesor, y eso lo podemos analizar en la próxima parte, no puede haber un libreto cubano allí todavía con coletazos de Rusia, asistencia china, en esa cuadratura internacional. Y al mismo tiempo quisiera que Erika le hiciera un resumen, porque ella tuvo la oportunidad de tener una conferencia ayer con un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, gracias a nuestros amigos de la Embajada Americana. Quisiera que ella le hiciera un compacto para que usted nos analizara lo que ella pudo conversar allí. Pero eso será en momentos, porque tenemos un breve inciso comercial. En momentos regresamos con el profesor Ivo Hernández. En momentos.
Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Si me permiten este momento de publicidad, en otras oportunidades les he contado que yo tengo una camioneta Honda que está viejita, tiene más de 10 años, pero yo la tengo como nueva porque nada más le ha metido mano a esa camioneta mis amigos de Distasi Motors. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, que es el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Y hago énfasis en servicio porque precisamente yo soy religioso en eso, yo soy estricto en eso. Cada 5.000 kilómetros, cada 3 meses la llevo a que le hagan su revisión y a que le hagan el servicio. Y ahí tengo la garantía de los repuestos y la garantía de servicio que es de Distasi Motors, que es tu concesionario Honda que está en Los Palos Grandes. Apunten el teléfono aquí en Caracas 285-7779. Me gusta mucho hablar de Usabecas, amigos, porque Usabecas tiene más de 10 años y se ha convertido en la mejor agencia de asesoría educativa. Si usted está esperando, y ¿por qué no? Si su chamo es el mejor del mundo, su chamo puede lograr una beca académica para cursar estudios en las mejores universidades de Estados Unidos o de Europa. Y la gente de Usabecas va a trabajar en familia con ustedes de la mano con la orientación vocacional y evidentemente, que esto es muy importante, con la capacidad financiera de la familia. Todas esas cosas ustedes las conversan con nuestros amigos de Usabecas. Apunten el teléfono 0414-235-9929 o www.usabecas.org. Juntos construimos el mejor futuro para tus hijos. Y aquí tengo ustedes... Yo realmente no sé por qué a la parchita le dicen la fruta de la pasión. ¿Ustedes saben por qué le dicen así? Es trepadora, es una fruta trepadora. Entonces, bueno, a lo mejor viene por allí. Es una fruta del Caribe, es una fruta que principalmente se consigue en Brasil. Pero esta gente ha hecho una joya, la gente de heladería Vegan Fruit, porque esto que tengo aquí, que es Passion Fruit, este es un helado de parchita que no tiene azúcar, que no tiene huevos, que no tiene lácteos, que no tiene gluten. Es libre de culpas. Y lo consigues en las mejores tiendas de delicateces y supermercados de todo el país. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Continuamos y retomamos esta comunicación con el profesor Ivo Hernández, a quien agradecemos sobremanera su tiempo y precisamente privilegiando ese tiempo de él. Yo les daba una inquietud con puntos suspensivos, que es el aspecto de Cuba, que es la dictadura de Cuba, que es todo lo que sabemos que ha ocurrido y sigue allí todo Cuba. Lo que ha significado Cuba en este oxígeno que le ha dado al régimen, ¿no? Que un poco ayer... Yo te comprometía... Como comentaba Mingo, profesor, ayer tuvimos una conferencia de prensa con un alto funcionario del gobierno americano que acompañó a Pence a Bogotá. No podemos decir quién es. No, tampoco revelaron el nombre por razones de seguridad, y él comentaba la situación cubana, cómo Cuba comienza a sentir las repercusiones económicas de la situación política que atraviesa Venezuela. Y un poco la preocupación de uno de los colegas era saber si Cuba, de alguna manera u otra, iba a oxigenar o podría replicarse el modelo cubano en la situación venezolana. Pero también me llama poderosamente la atención lo que usted dice de los mercenarios, los colectivos pagados, que son los que atacan a la sociedad civil, ¿no? Pero están las sanciones. El gobierno comienza a quedarse sin dinero.
¿qué va a ocurrir? Vamos a poder ver el quiebre definitivo de estos agresores contra la sociedad, de los que causan la muerte, de una sociedad que sigue protestando de forma pacífica, ¿no? Y otra de las cosas que comentaba ayer el funcionario americano era sobre Colombia como aliado estratégico importante en esta situación venezolana para el gobierno de Estados Unidos, considerando que cualquier agresión que ocurra hacia el gobierno colombiano iba a ser considerada una amenaza también al gobierno americano. Entonces, ¿qué podría decirnos al respecto? Bueno, 3 puntos importantísimos. Primero, el tema cubano, luego la cuestión de las sanciones y cómo se estaría quedando sin plata este ex régimen de Maduro, y el tema colombiano. Empiezo por Cuba. Cuba es una economía parásita, lo ha sido todo el tiempo. Castro es un tipo que era nulo en economía, no tiene ningún conocimiento, nunca pegó una en economía, no sabe nada de eso, y prueba tal lo que convirtió a Cuba y aquella zafra de los 10 millones, para quien recuerde esas estupideces que se dijeron en público. Entonces, es un gobierno que ha vivido parásito primero de la Unión Soviética, que le pagaba las cosechas de azúcar a precios exorbitantes y absurdos para subsidiar ese sistema, y luego con aquello que llamaron ellos el periodo especial, que no fue sino el desacople, cuando la Unión Soviética se convirtió en Rusia y dijo, mira, yo no puedo mantener más esto. Ellos quedaron en el aire y no hallaban qué hacer, entonces empezaron a inventar de todo, y como providencia les llegó aquel sujeto ignorante y dueño de una petrochequera como era el difunto Chávez Frías. De manera que ahí se produjo el desacople y el acople a Venezuela, que produjo más dinero para los Castro y su haciendita cubana que lo que ha producido la Unión Soviética. De manera que Cuba no ha podido sino vivir siempre de los demás. En el momento en que deje de poder vivir de los demás, ya el narcotráfico no les da, ya ninguno de los sistemas de chupar dinero de los demás se les mantiene, el turismo no les da para vivir a las apetencias que mantienen. Quebrada PDVSA, profesor. Quebrada PDVSA. Es que ahí hay una cosa importante, perdón, Erika, disculpen ustedes un punto. Adelanto. Aquella vieja tesis de Castro, cuando él le dice a Betancur en los 60, con mi revolución y su petróleo, nosotros conquistamos el hemisferio, pues lo que sucedió es que esa tesis era mentira. El sujeto agarró la industria petrolera y la quebró. Claro. Es decir, su revolución es tan falaz, tan absurda, tan inútil, que quebró la mejor industria petrolera latinoamericana que había, sin comparación. Una industria que tenía problemas, pero que funcionaba muy bien, con gente muy talentosa, la volvió nada. Entonces, Cuba es un desastre, repetimos, que se va a tambalear en la medida en que se le corten las franquicias de izquierda con las cuales se esté manteniendo de una y otra manera el negocito ese de la esclavitud moderna de los supuestos médicos cubanos, etcétera, etcétera. Los entrenadores deportivos. Sí. Exacto. Lo quiero atajar un minuto allí, profesor, solamente para que nos haga un comentario, una reflexión, porque a mí me mortifica sobremanera, y se lo he dicho a los invitados que hemos tenido esta semana acá, lo reafirmo con lo que decía el señor Abrams ayer, que decía que Estados Unidos está preparando más sanciones para presionar a Maduro. Esas sanciones, profesor, caramba, yo siento que las vamos a sentir somos todos nosotros por encima de Maduro. Entiendo que evidentemente es para seguir ahorcando a Maduro. Y otra cosa, por favor, ¿por qué sigue Arreaza en la ONU? ¿Por qué el presidente Guaidó no tiene un representante en la ONU? Sí, bueno, ya más o menos esbocé el tema cubano. Paso a la parte sin plata y voy con orden a lo que me acaban de proponer también. Okay. La parte sin plata. Las sanciones hay que verlas de dos tipos. Respetados oyentes, amigos todos. Hay que entender que hay dos formas. Están las sanciones a las personas, que son estos sujetos corrompidos, vinculados con el narcotráfico, que tienen excedentes de capitales enormes en el extranjero. Es el caso, por ejemplo, de lo que sea el gobernador Lacaba, que fue sancionado hace poquito, otros gobernadores que han dado por ahí, Ramón Carrizales. Hay varios nombres muy claros que los dio la OFAC. Sí. Eso no es el gobierno García Trump, Carneiro. Eso es, exacto, García Carneiro. Eso es el Departamento del Tesoro. Aquí está hablando el Estado norteamericano, esto no es Trump. Eso primera medida. Y lo demás, lo importante, es que tuvieron que congelar rápidamente, porque se sabía que Maduro y sus secuaces iban a vender lo que quedaba de Citgo, esa garantía del 49% que estaba ahí, eso lo iban a rematar, eso no había ninguna duda, y lo iban a vender como venden las cosas, por 2 lochas y 3 cuartillos. Entonces, de manera que había que actuar. Esas son las sanciones y ese es el dinero que se está depositando
fuera de Venezuela. Y eso sí es lo que tengo que suscribir lo que acaba de decir Erika, va a ir familiarizando, va a ir enflaqueciendo las finanzas. Recuérdense que estas son personas que no producen dinero. Este régimen, tanto el actual de Maduro como el anterior y progenitor de Chávez, no producían nada. Estas son personas que lo que hacían era expropiar y gastar sin ver un mañana. Era como una especie de cigarra que se pensó que el verano le iba a durar todo el tiempo y nunca ahorró ni previó este momento. Entonces, ahí viene una situación muy difícil económicamente que va a tener traducción en las solidaridades que se mantienen allí, que son todas pagas. Claro. Porque este régimen, las solidaridades están pegadas con billetes de dólares. Al no haber dólares, eso se empieza a despegar. Eso es sencillo. Y el tercer punto, Colombia, por favor, algo muy importante. Sí. Aquí hay una cosa, una reflexión que lo han hecho algunos tuiteros y que tiene mucha importancia, y es la siguiente. Colombia, en lo que ha sido la doctrina militar venezolana, fue utilizado siempre como el contrario, el otro. Recuérdese que en la historia de Venezuela, incluso por ejemplo el caso de Lucinchi con las corbetas Caldas, etcétera, hubo siempre cuando se estudiaban los escenarios se utilizaba Colombia como especie de ese opuesto, de manera que hay que tener mucho cuidado con la presencia de militares colombianos en cualquier acción colectiva que pueda darse. Eso es algo importante de entender. Yo creo que es muy probable que Duque y su gente lo entiendan así, porque es algo que se ha venido manejando y que existe en la doctrina militar venezolana. Eso es un punto que hay que tenerlo claro. Lo que sí, y hay que prelar sobre todo, es la necesidad de volver a la democracia como punto fundamental de todo ello. Con eso creo que más o menos abordo los 3 puntos que ustedes ponen. ¿Y en qué paso estamos? En que, según su análisis, entonces según todo este recorrido que nos ha dado, ¿en qué momento estamos? ¿En qué situación nos encontramos? En la situación más desesperante para el consumo interno y más meditativa para el consumo externo. ¿Cuál es? Internamente, pues por supuesto la desesperación que tiene la población venezolana, porque día a día esto empeora y empeora. El video que sacó el periodista Ramos no fue inventado ni editado, eso sucede en Caracas y los caraqueños saben que eso es así, y en el interior del país sucede incluso peor. De manera que eso existe. Y el problema es que se está cuajando una solución. Yo sí diría que son momentos de noches insomnes, como dijo el senador Rubio, dijo, bueno, es difícil que el señor Maduro esté durmiendo completo porque las peores traiciones en estos regímenes donde las personas no tienen ninguna ideología, sino el dinero, las peores traiciones son intestinas. Aquí hay personas que están viendo cómo quedan ellos en la foto de un día de mañana y saben que el día de mañana va a llegar porque le llegó a Bin Laden, no le va a llegar a esta camarilla. Es decir, aquí no hay ninguna metafísica, sino una decisión que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado y que está buscando sus aliados, porque no va a dejar que un eje geopolítico se le convierta en un nido para Hamás, para el narcotráfico, para que los rusos y los chinos hagan experimentos. Esto no está planteado. Y vamos a elecciones, profesor. Vamos a elecciones en un lapso que a lo mejor no se puede determinar, no se puede definir, pero de cara a los pronunciamientos de los países ayer, usted que es tan conocedor de la política europea, el peso específico que juega Alemania en todo el concierto de países europeos va a seguir presionando porque esa es la única salida, ¿no? Unas elecciones libres, pero sin Maduro compitiendo y sin intervención violenta. Claro, militar. Y la otra pregunta que me queda, que ya sería otro programa, ¿qué futuro le ve a usted al chavismo? Bueno, la primera cosa sobre las elecciones. Sí, las elecciones tienen que darse, pero recuérdese, aquí hay que hacer una limpieza de una destrucción sostenida de décadas. Entonces, hay que empezar por sanear un registro electoral que ni siquiera sabemos que tenemos. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí debe haber sapos, culebras y cualquier cosa metida. Eso como primera medida. Luego, esa cuestión con esas maquinitas cuyo propio presidente de la compañía Smartmatic dijo, mira, ahí se pueden falsear millones de votos. Lo dijo ese señor. Sí. Es decir, a confesión de parte ya lo demás está salvado. Y por supuesto, ese supuesto cable de internet que nos vincula con La Habana, donde la data iba y venía. Es decir, hay que sanear todo ese proceso y traer gente internacional a que venga a ver esto paso a paso, y por supuesto que el señor Maduro lo primero que tendría que ser capaz de producir, y sabemos que no lo hará, es una cédula y una partida de nacimiento. Entonces, ya por ahí, a priori, está decantado. Eso sin contar los delitos que ha cometido, incluso algunos prelando hacia lesa humanidad, contra la población indefensa venezolana. De manera que eso. Ahora, respecto a un futuro, yo no sé, la gente habla mucho del chavismo como los seguidores de Chávez, y yo creo que eso es lo que eran. Ahora, yo nunca vi allí ningún cuerpo de ideas. Uno trata de leerse eso, ¿qué es el chavismo? ¿Qué produce? ¿Qué pide? ¿Qué propone? ¿Cómo vamos a otra cosa que no sea vivir del petróleo y de un dinero donde se reparten cargos y un montón
de estados paralelos que se fueron creando con las comunas, con esa cantidad de entelequias que fueron creando del ALBA para abajo hasta el nivel municipal, trataron de hacer un estado paralelo. ¿Qué clase de propuesta es eso? ¿Cómo vamos a financiar eso? ¿Con los gallineros verticales? ¿Con las rutas de la empanada? Eso no produce una nación moderna como Venezuela, y con tanta gente capaz. Hay que decirlo, que dentro de la gente que está en Venezuela y la diáspora estamos hablando de la generación mejor formada de este país en toda su historia. Profesor, entonces, ¿qué le vamos a estar? ¿Lo vamos a poner a hacer gallinas en el techo? Sí. ¿A hacer conucos en la Avenida Bolívar? Eso es la propuesta del chavismo. Que era la propuesta de la revolución del siglo XXI. Sí. Exactamente. Entonces, hasta que uno vea, vamos a ponerle el principio marxista más sencillo, todo marxista sabe. La estructura se forma con los medios de producción y sobre ella va la sobreestructura, que sería la forma política que representa esa estructura. Bueno, ¿cuál es la estructura política que propone ese supuesto chavismo? Yo no sé qué es eso, pero sí, lo que sea eso, ¿qué producción tiene? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar bienes y servicios para la nación? ¿Qué tipo de gente? Vamos entonces a centrarnos en un pseudo partido único, como era ese pobre partido que pretendía coalicionar en sí mismo a todas las fuerzas de izquierda, ahí maltratando a todos los demás y humillándolos. Es eso, un partido único no es un partido democrático. Y antes de esas elecciones yo imagino que de nuevo una comisión de la verdad y verlos presos porque son culpables de todos los aterradores crímenes que ha habido. Profesor, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo. Profesor, se acabó la visita, profesor. Fue un placer tenerlo en el espacio. Caramba, sí. Tenemos que repetirlo. Muchas gracias. Lo repetimos pronto, profesor. Tiene que ser nuestra próxima oportunidad para saludar, como siempre, a los oyentes de RCR y a RCR por ser ese bastión, y a ustedes por estar allí. Muchas gracias. Un gran abrazo de parte de nuestro auditorio, profesor. Amigos, recuerden, hoy más que nunca, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana.